Hay alumnos de la Universidad de Sevilla, hay alumnos de la Universidad de Sevilla, de la Universidad de San Marcos, en la Universidad de Sevilla, especialmente en la Facultad de Administración. Pues esta relación se busca fortalecerla y proyectarla al futuro. Ahora, en ¿no? En junio celebran 520 años de fundación, entiendo. Eh, San Marcos celebrará su quinto centenario en algunas décadas, el 2051, y en poco tiempo también la Universidad de Granada, ¿no? Fundada por Carlos V, celebrará su quinto centenario, ¿no? Andalucía es una región muy importante en la formación de la nación peruana, ¿no? Y estas relaciones, pues, son parte, ¿no? Del proceso, ¿no? De ambas comunidades, de ambas naciones, de ambos pueblos. Ante todo, un gran saludo, Cristóbal. Podemos empezar. Muy bien. Antes de poner la presentación, quiero agradecer esta invitación, en primer lugar, a Héctor Maldonado, que hace unos días contactó conmigo para un poco menos que cuéntanos tu vida, y encima hazlo en 45 minutos, que luego tengamos un rato para hablar de otras cosas. Entendí que más que contarle mi investigación y que contarle eh, qué hacemos en la Facultad de Turismo y Finanzas de la Universidad de Sevilla, debía presentar las oportunidades de trabajo conjunto que tenemos y que se plantean tanto en el ámbito de la docencia como en el ámbito de la investigación. Agradecerle obviamente al rectorado de la universidad, pero también a ese montón de asistentes que ya me dijo Héctor que eran un poco heterogéneos, que estáis esta tarde para mí, mañana para vosotros, pues ocupando vuestro tiempo en algo que espero que os sea de alguna utilidad. Y dicho esto, y si no os parece mal, voy a intentar aprovechar estos 45 minutos lo mejor que pueda. eh, y voy a intentar controlar mi tiempo para no pasarme demasiado, que siempre me pasaré, para contarles un poco mi historia, nuestra historia y qué hacemos por si tenemos la oportunidad de manera institucional o de manera individual de hacer algo juntos. Voy a intentar cargar la presentación. Yo no estoy muy habituado. Bueno, voy a ver si vale con esto. ¿Estáis viendo la presentación? Si alguien me da un feedback. Sí. Sí, ¿no? Pues venga, pues entonces lo dejamos así. No os veré a vosotros, pero vosotros me vais a ver. Por lo menos la presentación la vais a ver, aunque no me veáis a mí. Tampoco estáis perdiendo mucho. Y bueno, como tenía que elegir un título para esto que os voy a contar, pues le puse este que está por aquí, que es la docencia y la investigación en turismo en la Universidad de Sevilla, y lo he acompañado con esa última parte o esa última frase de un viaje en compañía, y ya veremos después qué es lo que quiero decir con esto. Bien, yo soy Cristóbal Casanueva Rocha, soy catedrático de Organización de Empresas, trabajo en el Departamento de Administración de Empresas y Marketing de la Universidad de Sevilla, y además soy el decano de la Facultad de Turismo y Finanzas por poco tiempo porque estamos en proceso electoral. Os cuento, primero en la parte, digamos, grande. Ya se ha referido Héctor a que somos una universidad bastante del estilo de la San Marcos, una universidad antigua, una universidad grande, una universidad que es referencia en España. Tenemos, como él bien ha dicho, 520 años de historia, alrededor de 70.000 alumnos, lo que nos convierte en la segunda universidad de España, solo por detrás de la Universidad Complutense. Somos 4.200 profesores y 3.700 profesionales que no son profesores, pero que nos ayudan en las distintas tareas que ya sabéis que se requiere en la universidad. En total está estructurada la universidad de 25 facultades y escuelas superiores. Se imparten en la universidad 89 grados
Los grados, creo que vosotros lo llamáis pregrado, tiene un carácter de formación básica y generalista, y luego tenemos 117 másteres oficiales que son ya una formación más específica. Os diré que, a diferencia de otros lugares, los grados en España, salvo algunas excepciones que tienen un marco europeo, tienen una duración de 4 años, lo digo por efectos de posibles intercambios, de titulaciones conjuntas y demás que podamos explorar. Y los másteres oficiales, a diferencia de otros másteres oficiales, de otros referentes, que suelen ser 18 o 24 meses, los nuestros son de 12 meses. Y además tenemos 32 programas de doctorado, y me referiré en particular al doctorado nuestro, al de turismo. Eso como marco general. Ya veis, una universidad que yo le llamo tipo elefante, un poco como la vuestra, ¿vale? Somos muy antiguos, somos muy grandes, nos movemos muy poco a poco, pero los pasos que damos son pasos firmes y están bien asentados. Somos además una administración pública, en el caso similar al vuestro, nos guiamos por el derecho administrativo, y esto pues tiene ciertas ventajas y ciertos inconvenientes. Yo le veo más ventajas que inconvenientes, a pesar de que muchas veces nos reste mucha flexibilidad. Bueno, pero me gustaría centrar la atención en el centro que dirijo, que es la Facultad de Turismo y Finanzas. Mirad que había hablado de distintas facultades, que pasa como vosotros, ¿vale? Tenéis una de administración y otra de contaduría o de contabilidad. Pues nosotros es algo por el estilo. Tenemos una facultad, que es la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, donde se enseña economía y administración. Y esta Facultad de Turismo y Finanzas, que es donde enseñamos por un lado turismo y por otro lado la parte contable y financiera completa, como veremos dentro de un momento. Nuestra facultad también tiene una larga historia, a diferencia de la otra que os estoy contando, que es más joven. La nuestra empieza con las antiguas escuelas de comercio en el siglo XIX, y ha pasado por varias vicisitudes. Creo que son 137 años los que tenemos, o 138, no me acuerdo ya, los que tenemos en nuestra facultad, y tenemos un espíritu muy profesional y muy profesionalizante. Ha sido una facultad muy ligada a la parte técnica y menos a la parte teórica. Y esa tradición nos ha marcado, si quieres que os lo diga de alguna manera. Bueno, ¿cuál es la oferta académica de nuestra facultad? Pues básicamente tiene dos patas. Una de ellas es la pata de la finanza y la contabilidad, o la contabilidad y la finanza, como queráis verlo, y otra es la pata del turismo. En cada una de estas dos patas tenemos un grado universitario, yo digo 4 años, y la entrada de alumno normal en los estudios universitarios. Y te da digamos, un título que ya tiene un carácter profesional y que te permite acceder a incluso algunas profesiones que están reguladas. Del grado de finanzas y contabilidad no me quiero extender, porque convine con Héctor, que iba a hablar sobre todo de la parte de turismo, que es lo que nos hace más diferenciales. Pero sí que son unos estudios que son relativamente nuevos en España. Antes estaba mezclado con administración y dirección de empresas, lo que para vosotros es administración. Pero se ha desgajado como una especialización funcional hace cosa de unos 15, 20 años. Primero en dos universidades españolas, de estas que son más modernas, más ágiles, y las demás vinimos detrás y nos hicimos fuertes. De hecho, una cuarta parte de los alumnos entrantes de todas las universidades españolas entran en el grado de Finanzas y Contabilidad de la Universidad de Sevilla. Antes de entrar en el grado en turismo, quiero comentaros que tenemos otra importante oferta académica de grado en titulaciones conjuntas, que nosotros en España llamamos doble grado. Así tenemos el doble grado, por ejemplo, de estas dos carreras, estas dos titulaciones que os estoy comentando, el grado de Finanzas y Contabilidad y el grado en Turismo, que lo gestionamos entero dentro de nuestra facultad, pero tenemos también el doble grado de Derecho con Finanzas y Contabilidad, el doble grado de Finanzas y Contabilidad con Relaciones Laborales y Recursos Humanos, el doble grado de Estadística con Finanzas y Contabilidad,
y el doble grado de Administración y Dirección de Empresas y Finanzas y Contabilidad. En cada uno de estos doble grados pretendemos darle una formación más completa a nuestros alumnos, que de hecho obtienen dos carreras, dos grados independientes y a la vez en un menor periodo de tiempo, pero adquiriendo las competencias de ambos grados a la vez. Algunos son más, digamos, más cortos, como el doble grado de ADI, Finanzas y Contabilidad, y otros mucho más extensos, mucho más largos, como el doble grado de Derecho y Finanzas y Contabilidad. El grado de turismo es reciente en la Universidad Española. Los estudios de turismo estaban ligados a escuelas profesionales que estaban fuera del ámbito universitario, dependían del Ministerio de Turismo, hasta el siglo pasado, hasta el siglo XX. Y no es hasta el último año, de hecho, del siglo pasado, 1999, cuando pasa los estudios de turismo al ámbito universitario. Eso ocurre con una diplomatura que eran 3 años y unos 10 años después se transformó con el resto de los estudios universitarios de España esa diplomatura en el grado de turismo de 4 años. Ahora hablaremos un poco de la historia de ese grado de turismo, lo que contiene y demás. Paso a referir, que luego entraremos también, en ese marco de la oferta académica global que tiene la Facultad de Turismo y Finanzas, en plantear que también tenemos una oferta académica de posgrado, básicamente ligada a estas dos mismas ramas. La continuación del grado en turismo es el máster en Dirección y Planificación del Turismo, al que me referiré posteriormente, y la continuación del grado en Finanzas y Contabilidad es el máster en Dirección Financiera. Además de estas dos patas, tenemos un doctorado que está ligado de manera directa a nuestra facultad, que es el doctorado en turismo. Hay más doctorados en empresas, en economía, en dirección estratégica y negocios internacionales, que están ligados a otros departamentos o a otras facultades que están dentro de nuestro ámbito y que si queréis luego en la parte de preguntas podemos comentarlo, pero yo me voy a centrar mi atención obviamente, como he especificado antes, en la parte de turismo y del doctorado en turismo. Este doctorado en turismo, ya lo veréis después, es muy especial porque es un título de doctorado conjunto de 12 universidades españolas, entre las que están las más importantes en turismo. Luego vemos un poco esa bonita e interesante experiencia que tenemos con este doctorado en turismo. Además de eso, estos son todos títulos oficiales de los que venimos hablando hasta ahora. Además de eso, nosotros ofertamos una serie de títulos propios. Los que están ligados al turismo son, por ejemplo, un máster de dirección hotelera, un máster de revenue, un máster de gestión de empresas deportivas. En fin, tenemos varios títulos que esos son una oferta que es no oficial y que está diseñada y está avalada por la Universidad de Sevilla. Es la parte que tiene de, digamos, más comercial y menos pasada por los controles burocráticos. Voy a referirme ahora a esas distintas titulaciones. Y voy a empezar por el grado en turismo. Aquí le tengo puesto, por si a alguien le interesa, los contenidos de los 3 primeros cursos, ya les he dicho que hay 4, del grado de turismo en su diseño actual. Un diseño que ha comenzado este mismo año, este mismo curso. Se ha modificado el grado en turismo y tiene una serie de cambios y de consideraciones que quiero hacer. Este cambio del grado del turismo ha venido provocado por lo que nos han dicho las empresas del sector. Llevábamos, parece que son 15 años impartiéndolo, y le hemos preguntado a las empresas qué querían ellos y qué creían ellos que debiera saber sí o sí un estudiante de turismo. Pero no lo hemos hecho solo desde la Universidad de Sevilla, sino que lo hemos hecho a dos niveles. Uno desde el conjunto de las universidades de Andalucía, que es la región en donde está inserta Sevilla, y por otro lado, lo hemos llevado a nivel nacional. Y a través de la Conferencia Española de Decanos y Decanas de Turismo, luego me referiré también a ella, hemos hecho un análisis a nivel de toda España, en donde han participado las grandes empresas del sector, la Mesa del Turismo, que es un poco el lobby de las grandes empresas españolas que están dedicadas al turismo, también administraciones públicas. Le hemos preguntado qué era lo básico que tenían que saber los alumnos de turismo. Y nos han dicho una serie de cosas. Bien, pues en este conjunto de 30 asignaturas,
hay 20 de ellas que son y van a ser comunes en toda España. Es decir, nos hemos puesto de acuerdo 44 universidades de España para dar la mitad, son 240 créditos lo que tiene un grado en España, pues para dar 120 créditos, que se traduce en 20 asignaturas de 6 créditos, da exactamente lo mismo. Bueno, da exactamente lo mismo, no, da 20 asignaturas similares. No vamos a decir exactamente lo mismo porque hay cierta libertad para que en cada facultad, en cada universidad, se den cosas parecidas, pero no muchas cosas parecidas, porque además de convenir estas 20 asignaturas que son comunes en toda España, es decir, la mitad de la carrera hemos dicho que es común en toda España, y es lo que nos han dicho los empresarios y las administraciones públicas del sector turístico. Además de eso, hemos cogido 80, lo hemos llamado descriptores, que sí o sí tienen que saber cualquier egresado en turismo. Es decir, qué es lo básico. Y ahí nos hemos tenido que poner de acuerdo con lo que nos decían las empresas, lo que nos decían los académicos. Y, por ejemplo, a nivel tecnológico, pues teníamos la posibilidad de meter el revenue en esta parte obligatoria y no se ha metido y se ha dejado para que el que quiera meter la meta y el que no, que no. Y, por ejemplo, los GDS, que es otra cosa que debían conocer, sí se ha convenido que debería estar en eso, es uno de esos 80 descriptores o directrices que hemos convenido que se va a dar en toda España. Esto es, o nos hace único con respecto al resto de las titulaciones de grado en España, donde el diseño corresponde a cada facultad y cada uno hace lo que le parece, salvo en 2 o 3 titulaciones que están regladas por normativa europea, como puede ser farmacia o medicina. Bueno, pues en el caso de la Universidad de Sevilla, si vuestros alumnos vienen a estudiarlo allí, aparte de esta asignatura de grado, en los 3 primeros cursos podrían especializarse en una de las 4 menciones que ofrecemos. Una mención en dirección de empresa, otra en planificación de destinos turísticos, otra es se ve que me he equivocado y he puesto las dos a la vez. Otra es en destino urbano y otra es en turismo internacional y turismo en lengua inglesa. Me falta una, pero si veis el tipo de asignaturas que hay, veréis que hay un alto componente tecnológico en la gran mayoría de estas menciones. Revenue, informática avanzada, tecnología de la información territorial, tratamiento de información, análisis de datos, marketing digital, eh, movilidad urbana, revenue, no sé, destinos turísticos inteligentes. Imaginaros que hemos hecho una apuesta, también porque nos lo decía la empresa, por modificar nuestro plan de estudio para meter toda la parte tecnológica que ha entrado de una manera bestial, junto con un incremento de los idiomas también. Además, este grado de turismo se puede estudiar también en lengua inglesa para los alumnos que quisieran. Paso ahora, porque se me va el tiempo muy rápido, a comentarles cuáles son las características de nuestro máster oficial. El máster en dirección y planificación del turismo. Pues bueno, tiene un itinerario común que dura el primer trimestre y luego los alumnos tienen que elegir entre 3 itinerarios. Pues luego son las cosas lógicas del turismo. Uno es de dirección de empresas turísticas, otro de políticas públicas del turismo y hemos metido un nuevo itinerario que es el de turismo inteligente. Además, esto es especialmente interesante porque en España tenemos un órgano, Segitur, que está intentando normalizar el turismo inteligente y está haciendo un sistema que está captando la atención de muchos países, entre ellos muchos países sudamericanos. Además, tenemos prácticas externas que también la habían negrado obligatoria y los correspondientes trabajos fin de carrera. Paso ahora a contarles nuestro otro estudio de posgrado, que es el doctorado en turismo. Aunque orgánicamente depende de una escuela de doctorado, la práctica está ligada a la Facultad de Turismo y Finanzas, el doctorado en turismo, que tiene varias líneas de investigación. De nuevo, las dos básicas que yo creo que nos faltan en cualquier lógica del turismo, porque por un lado tenemos los destinos y por otro lado tenemos las organizaciones turísticas. Aquí se incluye otra línea que tiene que ver con el análisis económico del sector, turismo y patrimonio, que para nosotros es muy importante, y luego todo lo que tiene que ver con la inteligencia en el ámbito turístico, que tiene que ver con las tecnologías de la información y con el análisis de datos. Este doctorado, como les decía, lo compartimos 12 universidades españolas y están aquí representadas probablemente, menos alguna catalana, las mejores universidades de turismo en España.
con bastantes de ellas. Estoy aquí intentando ver, creo que aproximadamente la mitad, podemos estar entre las 200 mejores universidades del mundo en el ranking de Shanghai para el ámbito de hospitality y turismo. Yo creo que es un éxito y desde luego es una experiencia que para mí es única a nivel prácticamente mundial. Y con esto cierro este repaso que ha sido rápido, mucho más rápido de lo que yo esperaba, sobre la docencia en turismo que impartimos en la Facultad de Turismo y Finanzas. Les recuerdo el grado, con un doble grado, el grado también inglés, el grado con unas menciones que pueden, en caso de que vengan sus alumnos, pueden seguirla o no pueden seguirla. En caso de que hagamos una doble titulación o que se plantee una doble titulación, ya veríamos si lo que hacen es una mención o hacen otra parte. Después tenemos el máster, que continúa con 3 recorridos distintos esa línea de trabajo en turismo. Y por último, el doctorado conjunto con otras 11 universidades españolas. Paso ahora a comentar las estructuras de investigación que están ligadas a la Facultad de Turismo y Finanzas también, y que van a ser un poco el soporte de la otra parte que me ha pedido Héctor Maldonado que les cuente, que es qué hacemos, qué hago yo en concreto en investigación, en este caso en investigación empresarial o de dirección de empresa, dirección estratégica en concreto y turismo. Bien, les explico un poco lo que es el IATUR, que es el paraguas, el marco en donde insertamos nuestra investigación. El IATUR es el Instituto Andaluz de Investigación e Innovación en Turismo y lo hemos puesto en marcha las universidades de Granada, Málaga y Sevilla, que son 3 universidades andaluzas. Estamos relativamente cercanos en el espacio. Pero además tenemos muchas relaciones y muchos vínculos entre los investigadores de una y de otra. Además de estas universidades que digamos, que son la estructura del IATUR, las universidades de Córdoba y las universidades de Huelva también se han unido ya al proyecto, y la Universidad de Almería, otra universidad andaluza, está en proceso para hacerlo. De nuevo, las líneas de investigación del instituto son mucho más flexibles que las del doctorado, porque aquí un investigador puede estar presente en varias de estas líneas. Yo los invito a que vean la página del instituto, o que esperen un par de meses, que vamos a tener una página mucho más clarita con todo lo que hacemos, quiénes somos, con toda la historia de lo que llevamos hecho. La que tenemos ahora es menos amigable. Les decía que las líneas de investigación, de nuevo, suelen ser repetitivas en el ámbito turístico. Tenemos obviamente una línea de planificación y gestión de destinos, una línea de gestión e innovación de esas organizaciones y empresas, otra línea de historia y patrimonio, otra línea de inteligencia y otra línea de análisis económico, como ven, bastante acorde con el doctorado en turismo. Este instituto lo componen ahora mismo 263 investigadores, hay un poco más de 200, pero es que la cifra se va incrementando paulatinamente, y esta mañana hemos tenido una reunión en donde se nos ha presentado el informe del año pasado, y por eso es esa cifra tan exacta. 63 de esos investigadores, que ya son 67 según me han dicho esta mañana, pertenecemos a la Universidad de Sevilla. La mayoría de nosotros somos investigadores senior. En total, el instituto está conformado por 40 grupos de investigación. Es una estructura que tenemos en España, en Andalucía, para ver cómo digamos, un grupo de gente se dedica a una línea o un grupo de líneas de investigación más o menos similares. Luego les pondré el ejemplo de mi grupo de investigación, con lo que van a conocer a qué me refiero cuando digo estos 40 grupos de investigación. Y este instituto publica en las principales revistas de turismo y en las principales revistas de la mayoría de las áreas de conocimiento de las que estamos ahí, que hay gente pues de arquitectura, de geografía, de economía, de derecho, obviamente de empresa, de finanzas,
no sé si me falta alguna de las principales. Desde luego la revista de turismo, en todas las revistas, desde la primera hasta la última del ranking, seguro que tiene alguna publicación nuestra, y sobre todo en las que están mejores posicionadas. Tenemos una alta captación de fondos públicos, que digamos que en España, no sé cómo será en Perú, pero para hacer investigación tienes que presentar proyectos y obtienes la financiación en términos competitivos, es decir, tienes que tener muy buenos investigadores y tienes que plantear un buen proyecto, y además seguir una dinámica de que haga las cosas bien de manera continuada en el tiempo para que no te falte la financiación. Y también captamos fondos de transferencia. Estos fondos nos vienen de empresas y administraciones públicas que nos contratan para hacer distintas tareas de, básicamente, o formación, o de consultoría, o de realizar informes o investigaciones expresamente para ello, y de acuerdo con el diseño que hacen estas empresas e instituciones. Son pedidos, si queréis, comerciales. Como os decía, nuestras facultades están bien posicionadas en los rankings internacionales, en concreto las 4 nuestras en los últimos 8 años, que es lo que yo conozco, están posicionadas entre las 150 primeras universidades del mundo en el ranking de Shanghai y en el, y en el QS bueno, en el QS nada más que estamos nosotros, hemos estado siempre entre las 100 primeras, ahora estamos entre las 150 primeras, pero en el Shanghai estamos entre las 150 primeras las 3 universidades que conformamos el instituto. El instituto es un gran paraguas en donde estamos formando a un montón de profesores noveles, de nuevos investigadores, donde hay gente con más experiencia y con una dilatada carrera y de mucho prestigio en el ámbito turístico, pero también hay gente joven, gente, incluso profesores que se han descolgado del ámbito de la investigación y que se habían dedicado principalmente a las tareas de docencia, pero que han querido retomar, y a todos ellos lo estamos apoyando con esta estructura académica de investigación que supone el IATUR. Quiero cerrar esta parte antes de entrar en qué hago yo en investigación, para resaltar que todo esto que he estado hablando, y ya lo he venido apuntando, se ha producido en un entorno de una gran colaboración, sobre todo de tipo institucional, y una gran cooperación de tipo institucional, pero también a nivel personal. Al final hemos hecho amistades. Y aquí os pongo las principales experiencias que están detrás de todo esto. He puesto en medio el sector turístico, porque desde luego todo lo que hemos hecho no ha sido ajeno al ámbito de nuestra docencia y de nuestra investigación, sino que ha sido acompañado por justamente la gente que hace las veces. Y no digo solo porque muchos de los miembros del sector turístico son también profesores de nuestra facultad y son miembros del IATUR, por ejemplo, sino porque nos hemos apoyado en lo que ellos nos han dicho en todos los diseños que estamos haciendo, sobre todo a nivel académico. Obviamente el avance de la ciencia es una referencia fundamental para diseñar los títulos universitarios, pero las demandas del sector, el garantizar la empleabilidad de nuestros egresados, mm, no solamente es que no es menos importante, es que es mucho más importante según nuestra opinión. Y quiero referirme a esas siglas y a esos dibujitos y a esos logotipos que tenemos ahí desperdigados en esta transparencia. ¿Por qué? Porque realmente les dije que esto del turismo a nivel universitario en España es algo relativamente nuevo. Tenemos 25 años. Y todo empezó con esa diplomatura en turismo. Y al poco tiempo, 5 o 6 años después, el Gobierno de España, el Ministerio de Educación, le encarga a un grupo de universidades que decidan y que piensen cómo debería ser los estudios de turismo más allá de lo que se hizo en un primer momento, que, bueno, a alguien en el Ministerio de Educación se le ocurrió poner allí un programa y ya está. Y para eso, la gente que estaba en ese primer grupo le preguntó por primera vez a la gente del sector, a las grandes empresas turísticas españolas, que qué era lo que necesitaban. Y de ahí salió
una pieza, una cosa muy importante que fue el libro blanco del turismo en España, del grado de turismo en España, que fue una referencia a la hora de diseñar los grados de turismo en las distintas universidades. Digo una referencia porque ahí sí que no había ningún tipo de compromiso de seguir lo que allí se indicaba, pero más allá y trascendiendo todo esto, sí, el producto final, el libro blanco, lo que surgió de allí fue amistades de académicos que estaban interesados y que estaban en la vanguardia de qué se hacía, de qué se pensaba, qué se investigaba en turismo. Y ese grupo de gente son los que han armado toda la estructura de la enseñanza y de la investigación del turismo en España. Inmediatamente después del libro blanco se crea una red de posgrado de turismo en España. Intentamos que ya que se iba a crear algo que no teníamos hasta entonces, que eran unos másteres a nivel universitario, a nivel oficial, y eso era nuevo para nosotros. Intentar diseñar algo común, algo en donde todos estuviéramos de acuerdo, por lo menos una parte, digamos que era lo básico, y que debería aprender de nuevo todos los que tuvieran una maestría en turismo en España, aunque después hubiera espacio para la especialización y para la competencia entre nosotros en otra parte. A raíz de esto se creó la red Intur, esto hace más de 20 años. Empezamos 7 universidades, ahora mismo son 28 y aquí se diseña todo lo que se hace en turismo en España a nivel de posgrado. Sigue totalmente activa, nos reunimos 2 veces al año. En una se presentan los mejores trabajos fin de máster y se le hace participar a los alumnos. En la otra se realiza un coloquio doctoral en donde no entramos tanto en la parte de docencia, sino que nos vamos a la parte de investigación del sector turístico y se ha creado un grupo de personas eh, que ha permitido avanzar en todo lo demás. Ya saben ustedes, les voy a hablar un poco después de las redes organizativas, que en gran medida están ligadas a la red de personas y la red Intur fue o ha sido y sigue siendo un referente en este sentido. De la red Intur, de hecho, puesto que su vocación iba más allá de los másteres eh, y se concentraba en todos los estudios de posgrado, de ahí surgió el doctorado actual de turismo de 12 universidades, donde hay universidades tan importantes como la, en turismo, como la Universidad de Málaga, la Complutense, la Rey Juan Carlos, incluso una privada, la Nebrija o la de Alicante, bueno, y también la de Sevilla, obviamente. Como les decía, otra bonita experiencia de cooperación. Muchas de las personas que estaban en el libro blanco de turismo, que estaban en la Rentur, fueron los artífices de este doctorado en turismo. Y digo, o hago estas, digamos, recorrido para que entiendan que al final esta colaboración hay que asentarla también en unos vínculos personales. Os decía también que el IATUR, a nivel andaluz, también unió a las universidades de Málaga, Sevilla y Granada, y está uniendo ahora las de Córdoba ya y Huelva ya. Eso significa prácticamente todo el sistema universitario de turismo en Andalucía. Y de nuevo está basado en relaciones personales y las que hemos ido, digamos, acrecentando con el doctorado en turismo o con las relaciones en la red. En ese caldo de cultivo, a diferencia de otras enseñanzas, las facultades de turismo, ya os digo, me parece 47 en España, no teníamos un lugar donde reunirnos y donde tomar decisiones. Y justo después de la pandemia decidimos crear la Conferencia Española de Decanes y Decanos de Turismo un poco por hacer lobby. Se estaban produciendo cambios estructurales, una ley nueva universitaria, cosas que afectaban al turismo y queríamos proteger los intereses del turismo. Pero además, eh, los estudios de turismo fueron disminuyendo después de la pandemia su demanda y también su imagen social y queríamos revitalizarlo. Por ahí la Conferencia Española de Decanes y Decanos de Turismo, de la que además soy secretario, eh, promueve
un cambio generalizado en los estudios de turismo en España, que se está produciendo poco a poco, a distintos ritmos en las distintas universidades, pero que en el plazo de 5 años esperamos culminar, y hay un compromiso de 44 universidades españolas de, como les decía antes, impartir la mitad de los estudios en turismo con otra serie de cuestiones, ¿no?, adicionales sobre el nombre del título, el nivel de idioma, etcétera. Como ven, experiencia de éxito conjunta: 28 universidades en el ámbito de los másteres, 12 universidades en el ámbito del doctorado, 44 universidades en el ámbito del grado, y además poniéndonos de acuerdo y estableciendo mecanismos de consenso para que lo hagamos todo, digamos, con un margen de maniobra individual, pero sobre todo aportando a ese bien común, que es lo que se espera básicamente de nosotros. ¿Qué garantiza esto? Que cualquier empleador español va, bueno, y del extranjero, que tenga alguno de nuestros egresados, va a notar un nivel formativo equivalente en todos nuestros alumnos, sea de grado, de posgrado o de doctorado. Eh, ya voy un poco regulado de tiempo y voy a concentrarme en mi investigación, que también es otra de las cosas que me pidió esto. A ver, mi grupo de investigación, les dije que había 40 en el Instituto, en el Instituto Andaluz, en el IATUR. Pues uno de esos 40 es el nuestro, el Laboratorio de Redes Organizativas, que dirijo yo junto con la profesora María Ángeles Gallego. Eh, Está compuesto por un grupo principalmente de profesores senior, y también tenemos algunos juniors, y hay gente de distintos países también. Tenemos gente de Colombia o gente de Ecuador. Y les decía que también tenemos gente del ámbito de la geografía, pero básicamente estamos concentrados en el ámbito de la empresa y en particular de la dirección estratégica. Y tal y como reza el título de nuestro grupo de investigación, nombre de nuestro grupo de investigación, trabajamos con redes organizativas. ¿Y qué es esto de las redes organizativas? Bueno, pues nuestro interés desde el punto de vista organizativo y empresarial no está en las características de las organizaciones que estudiamos. No nos interesa ni sus empleados, ni sus beneficios, quiero decir, como objeto de estudio. Lo que nos interesa como objeto de estudio son las relaciones que se producen en ellos, las distintas relaciones que se producen entre sí. Esto da lugar a que trabajemos con metodologías distintas, con tipos de datos totalmente distintos, con programas informáticos distintos. Nosotros trabajamos básicamente con datos relacionales, que se representan no en matrices de n por m, no en matrices rectangulares, sino en matrices cuadradas de n por n, en donde las filas y las columnas son los mismos actores, y las posiciones de la matriz son las relaciones que hay entre cada par de actores. Y eso está, digamos, soportado por una metodología que es el análisis de redes sociales, que, bueno, que es el marco de todo esto. Les diré que, digamos, a nivel anecdótico, que si trabajamos tanta gente en esto es porque yo empecé a trabajar en esto para mi tesis doctoral, y les diré que el origen de mi interés por las redes está situado en la ciudad en donde la mayoría de ustedes estarán hoy, que es en Lima. Eh, Estaba allí haciendo una estancia en la Universidad del Pacífico, y un profesor, David Wong, me estuvo contando un libro que había escrito, una investigación sobre las redes familiares de las empresas japonesas. Perdón, no las empresas japonesas, perdón, de los japoneses que tenían sus empresas en Lima. Y bueno, yo estaba estudiando algo parecido en mi tesis doctoral. Estaba estudiando distritos industriales, por tanto, esos vínculos que también podían ser familiares, de amistad, que estaban detrás de las relaciones empresariales. Y aquello fue inspirador para mí, y de ahí salté cuando volví a España a ver cómo se podía estudiar metodológicamente, descubrí el análisis de redes sociales, que por aquel entonces estaba en un estado casi embrionario. Y bueno, ahora y al final, después de 25 años, pues tenemos muchas cosas construidas y tenemos mucho camino ya andado, y espero que mucho por recorrer. Aquí le planteo justamente los temas
que trabajamos en mi grupo de investigación, que básicamente son redes interorganizativas, es decir, redes que se dan entre organizaciones, entre empresas y entre empresas e instituciones. No son redes que también se podían estudiar dentro de una organización. Digamos que no hemos tratado ni siquiera lateralmente ese tema y todo el tema de esas redes en el ámbito del turismo. A esto están ligados conceptos como el capital social, la dimensión recursos del capital social, que es una aportación nuestra, porque, bueno, básicamente el capital social tiene una dimensión estructural que tiene que ver con el posicionamiento de las empresas y los patrones de relaciones en una red, por un lado, la dimensión relacional, que es la fuerza y el tipo de relaciones por otro, pero nadie había puesto sobre la mesa la importancia que tiene que tu red te permita acceder a recursos de tus socios. De hecho, el concepto de recursos de red como recursos de los socios a los que pueden acceder una empresa por estar justamente en esa red es nuestro gran punto de referencia a nivel de investigación. Somos, eh, digamos, de los principales referentes a nivel mundial en este sentido. En particular, nuestra aportación está ligada a la diferenciación entre el acceso a los recursos de red, es decir, que tú tengas acceso a tus socios, y la movilización real, el uso real que tú hayas hecho de los recursos de tus socios. Hemos trabajado también desde otras perspectivas, hemos trabajado con las carteras de alianzas y con quién tienes tus relaciones, cómo los eliges a tus socios, a la gente que te relaciona. Ahí tuvimos que entrar en un tema diferente porque los otros aspectos se podían estudiar con redes completas, es decir, con el conjunto de relaciones que se producen entre las empresas. Y aquí tenemos que trabajar las redes egocéntricas, es decir, las redes donde la empresa principal es el referente de la red. Trabajamos en los últimos años básicamente con internacionalización y el papel que juega las redes en esos procesos de internacionalización. Trabajamos obviamente en el ámbito del turismo con combinar las redes de empresa con las redes de destino, como trabajamos con el negocio de la aerolínea, como diré después, lo ligamos a las redes de rutas también. Trabajamos también con conceptos más pequeños de las redes, con el social entrepreneurship, es decir, cómo los pequeños empresarios pueden acceder a los recursos de sus socios, y esto sobre todo en áreas menos desarrolladas, en el ámbito rural y en contextos geográficos donde los recursos son más limitados, cobra una especial importancia. De hecho, también trabajamos en esa línea con el turismo comunitario, tenemos alguna experiencia en Perú. De hecho, nuestro último artículo que hemos publicado en el Journal of Travel Research lo hemos hecho con unos profesores peruanos y habla de experiencia y de cómo se maneja toda esta cooperación y las redes en el turismo comunitario de varias comunidades en Chachapoya. Trabajamos con el equilibrio entre la cooperación y la competición, que es la competición. Y como les decía, trabajamos sobre todo con aerolíneas y las redes de cooperación entre las aerolíneas y redes de ruta. Ese es el marco en el que, si alguno de ustedes está interesado, podemos explorar futuras líneas de trabajo. Y yo con esto, y creo que adelantándome incluso un poquito en el tiempo, creo, doy por finalizado lo que le tenía que contar. Ahora a ver si soy capaz de verlos a ustedes otra vez y que ustedes me vean a mí. Muchas gracias, Cristóbal. Cristóbal, para compartir a los presentes, bueno, España, uno puede leer, el año pasado, el año 24, recibió 94 millones de viajeros extranjeros y se estima un ingreso de 126 mil millones de euros. Perú tiene poco más de 30 millones de habitantes. La población española es inferior a esta cantidad, ¿no? Ahora, si vemos con atención Andalucía, amigos y amigas, Andalucía es una región que tiene menos de 9 millones de habitantes, tiene una extensión
de más de 80.000 kilómetros cuadrados, y el número de turistas podemos encontrar que se ha estimado en más de 30 millones de turistas el año 24, 36 millones de turistas, es decir, 4 veces la población de Andalucía. Mm. Ahora, aquí hay varios factores, ¿no? Y el ingreso por tal masa de turistas se estima en más de 30.000 millones de euros. Ahora, Cristóbal, aquí hay varios temas, ¿no? Uno, sostenibilidad. Uno piensa que esto aumentará a 100 millones. O sea, tenemos un tema es la dinámica de este proceso en el tiempo. ¿Cuál es el techo? Porque la experiencia del turista tiene que ser satisfactoria, ¿no? Y esta experiencia, Mm. de hecho, el número, la densidad, la cantidad puede tener un impacto, ¿no? El número de personas que asisten puede recargar los espacios, objetos de interés y, ¿no? De atracción, ¿no? Tienen ese margen ustedes, o sea, del techo, en qué porcentaje del techo han llegado. Andalucía es una región muy dinámica. Ahora, tenemos hoy en día que ya no hay un crecimiento demográfico como el siglo XX, se ha reducido a menos de 2.1. España tiene ya varios años en esta experiencia. Entonces, la población del siglo XXI es una población adulta y finalmente adulta mayor, ¿no? Claro, va a tener un nivel de capacidad física mayor, ¿no? Hoy día tener 60 años es como tener 40 años antes, ¿no? Es decir, entonces, en teoría, ¿no? La idea es este nuevo turista, ¿no? Este nuevo turista, ¿cómo ven ustedes la transición, ¿no? Demográfica, la Sí. transición de edad Ujú. en el ámbito del turismo, ¿no? El otro punto de gran interés es ver estos flujos, ¿no? Porque tradicionalmente tenemos pues Norte Europa en el Mediterráneo, pero hay un gran dinamismo Asia, de Asia, y yo te digo Perú, ¿no? Perú tiene una economía que hoy día debe ser el 90% de la economía chilena. La tendencia es que pueda superar la economía chilena en 10 o menos años, ¿no? Actualmente hay una serie de inversiones en Perú, a pesar de problemas institucionales que tiene el país. Lo más probable es que en el siglo XXI la economía peruana sea muy fuerte en el Pacífico Sur. Entonces, si Andalucía tenía turistas peruanos, en realidad va a haber una ola de turistas peruanos 20 años. Entonces, y así como Perú, entiendo, otras regiones del mundo tienen gran dinamismo hoy en día. Hoy día ve Ruanda, es un pequeño país de África Oriental. Hace 30 años era pues un drama. Hoy día este país tiene una organización bastante llamativa y ya es sede de varios eventos internacionales, Ruanda, ¿no? Entonces, hay varios países que van a ingresar, ¿no? Entonces, ¿cómo Andalucía? Porque eres parte no solo de la universidad, ¿no? Sino eres parte de esta asociación que integra estas universidades, forman al profesional. ¿Y ustedes han calculado cuál es el aporte del profesional formado? Porque España siempre ha tenido turistas, ¿no? Pero ¿cuál es el aporte del profesional formado en la Universidad Española que este profesional ha podido incrementar, ¿no? En el ingreso que ha tenido España en el turismo y cuál es su proyección. Vale. Héctor, intento responderte, no me hagas más preguntas porque o si no, se me van a ir olvidando. Voy a intentar responderte a algunas de las cuestiones que has dicho. Bueno, para empezar, obviamente Andalucía y España son potencias turísticas. En España, Andalucía le gana Cataluña por ese polo de atracción de Barcelona y también la Costa Brava. Y luego las Islas Baleares, las Islas Canarias, que tienen un clima muy especial y que obviamente nos ganan. Después de eso está Andalucía y tiene atractivos, ciudades muy atractivas para el turismo urbano, como es de hecho Sevilla o puede ser Granada. Vamos a ver, me preguntaba Héctor por ese
componente de sostenibilidad, de saturación de ciertos espacios turísticos, y a eso nos dedicamos justamente en el IATUR. Nuestra línea de trabajo fundamental de un buen número de compañeros que están articulados, se me ha olvidado decirlo, en otra estructura. De nuevo, son gente en común, que son las cátedras de turismo. Nosotros tenemos la cátedra de turismo inteligente en la Facultad de Turismo y Finanzas. Estamos estudiando la capacidad de carga, estamos estudiando los flujos. Tenemos experiencia increíble respecto a esto. Se leyó la semana pasada una tesis doctoral que para mí fue un auténtico lujo, en donde se ha utilizado tecnología de, para analizar los flujos, desde la señal de móvil, cámara, em, en fin, unas cuestiones que a mí incluso se me escapan a nivel tecnológico, pero estamos desarrollando en nuestro, estamos hablando de una tesis de este programa de doctorado. En este ámbito, una investigación bastante potente y que va a dar lugar a que conozcamos primero la realidad y hasta dónde están los límites. De todas maneras, respecto a esto de los límites, el espacio es bastante versátil y el problema del turismo está en la concentración de los turistas en ciertos momentos y en ciertos puntos. En Sevilla, de hecho, tenemos una expulsión de los habitantes del barrio del centro de Sevilla. Está dividido en dos partes. El barrio del centro-sur ya tiene más población de turistas que población autóctona. Sí, hay más casas que son casas para los turistas que casas para que habite la gente. Aquello es otro mundo ya, un mundo para turistas, casi un parque de atracciones para turistas. En el centro donde yo vivo, en el centro norte, eso se vive de otra manera. Pero realmente Sevilla es muy grande, con lo que se podría extender y tiene muchos atractivos, se podría extender. Piensen ahora en que esto no ocurre en todos los sitios, eso puede ocurrir en Venecia, en Barcelona, en Sevilla, en cierto barrio de Sevilla, en cierta zona de Málaga. Pero piensen ustedes en el entorno que conocen. Aparte de Machu Picchu, ¿en cuántos sitios vamos a encontrar grandes problemas de masificación del turismo en Perú? En Perú lo que nos hace falta, lo que les hace falta es más turistas. Tienen ustedes un país con una riqueza de todo tipo, patrimonial, cultural, natural, gastronómica, artística, que musical, que está llamado a ser, estaba comentando Héctor, un emisor importante porque el nivel de vida va a aumentar y por tanto esperemos y esperamos que el movimiento turístico, digamos, como emisor sea mayor. Pero desde luego lo que ustedes deben estar esperando es un incremento, yo creo que masivo, cuando se descubra, o cuando acabe de descubrirse, porque no es un descubrimiento mío, pero todavía no está generalizado esa posibilidad de Perú como destino, como uno de los destinos probablemente más importantes del mundo. Yo con mi mujer, que no lo conoce, le digo que a Perú tenemos que ir antes de morirnos juntos, ¿no? Está un par de veces de otra manera. ¿Por qué? Porque es el sitio más bonito que hay. Bueno, pues, ¿qué problema hay ahora mismo de sobreturismo en Perú? Pues probablemente muy poco. Lo que hace falta justamente es desarrollar, extenderlo en el tiempo y en el espacio, que son dos cosas muy importantes. Yo veo el turismo con un espíritu muy positivo. Siempre que no destroce el mundo que tenemos en los destinos, siempre que no nos desplacen a los habitantes, estaremos soportando una suficiente carga turística. Cuando eso se supere, cuando el habitante no esté a gusto, cuando ese ya no sea su sitio, cuando le cambien sus bares, sus restaurantes, la forma en la que tiene de divertirse, entonces habrá sobreturismo. Les decía que nosotros estamos trabajando en esto a nivel de docencia, por ejemplo, en los nuevos planes de estudio se estudia el ecosistema turístico y se pone en el centro del turismo ya al ciudadano. Entonces, de ahí va a partir todo. Eso lo estudian nuestros alumnos el primer año, en la primera asignatura que estudian el turismo, ya están estudiando eso. Y en más asignaturas que lo van a tener que estudiar. En la investigación estamos trabajando sobre eso. Entonces,
yo creo que el futuro será de crecimiento, casi con toda seguridad, y espero que sea un crecimiento sostenido. Y para eso los gestores de los destinos turísticos, los responsables de las empresas turísticas, los académicos que investigamos en turismo, tenemos que ser muy proactivos e intentar que las cosas se hagan de la mejor manera posible. Héctor, tú me has dicho una pregunta muy larga, yo te doy una contestación también muy larga. No sé si he respondido a todo lo que me has comentado y si alguien más quiere hacer un comentario sobre esto o sobre alguna de las cosas que hemos visto. Muchas gracias, Cristóbal. Amigos, amigas, ¿tienen comentarios, tienen preguntas? Mientras surgen, yo quería comentar, que no lo he hecho, la posibilidad de que, si quieren, vengan a hacer un doctorado con nosotros. Es muy fácil, se puede hacer estando en Perú y viniendo nada más que prácticamente para leer la tesis doctoral. Y os vamos a recibir con los brazos abiertos en este doctorado de turismo, si alguien está interesado. También para los alumnos hace otro tipo de intercambio, pero para el profesorado que todavía no sea doctor, yo creo que es una gran oportunidad. Muchas Hipólito, gracias. Hipólito, ¿puedes compartir tu Sí, pregunta? sí, profesor. No sé si me escucha, profesor. Profesor Cristóbal. perfectamente. Sí. Sí, Profesor perfectamente. Cristóbal, me tomé el tiempito un poquito de hacer unas comparativas, sobre todo en tema de los desafíos que representaría un doctorado en turismo, un área en Ujú. la cual los alumnos que tengo siempre quieren ir, dado que viajan a Europa por motivo de especialización en áreas de la ingeniería. Entonces, también siempre preguntan por turismo, es un área transversal. Sin embargo, en este análisis rápido que he hecho, ya que usted menciona bastante el uso de tecnologías, si bien es cierto, se respalda bastante el uso de estas, ¿no? Y del programa. Hay dos preocupaciones importantes que para nosotros en investigación nos preocupa, que es la dificultad metodológica, sobre todo sabiendo si abarcando áreas como economía, he visto ahí marketing, gestión cultural, etcétera, generalmente incluyen metodologías que son pues mixtas, ¿no? Entonces, ahí hay un tema interesante que es importante siempre promover que los postulantes lo tengan. Y además de esta, comparativamente con otras bases de datos que me lo han entregado, también está el tema del acceso a las bases de datos especializadas, sobre todo de alto impacto para este campo, ¿no? Para el campo del turismo, y si los expertos que dictan el curso son de turismo y no son de otras profesiones que vienen a dictar, ¿no? Eso fundamentalmente, profesor. Gracias. Vale. Mira, Hipólito, te comento. Para empezar, el doctorado en España no, a diferencia de lo que ocurría anteriormente, no tiene curso. Hay conferencias como esta, del estilo de esta, parecido a esta, donde un invitado, experto en cualquier tema, pues cuenta un poco su experiencia y los alumnos de doctorado pueden intercambiar con él. Pero eso es lo único que hay y no hay digamos, una necesidad de hacer mucho. Me parece que con 10 horas de conferencia tienes bastante para doctorarte en nuestro programa de doctorado. El doctorado está diseñado para que sea un proceso de aprendizaje de los futuros doctores en nuestra tarea como universitarios de investigar. Una relación maestro-aprendiz, básicamente como está diseñado, y obviamente en el doctorado de turismo nada más que hay expertos en turismo, no tenemos expertos de otros lados. Lo que pasa es que los expertos de turismo no hay, por lo menos en España, no hay una línea formal de turismo, sino que como somos una carrera joven, es unos estudios de aluvión, ¿no? Yo soy de dirección estratégica, hay gente de contabilidad, hay gente de finanzas, hay gente de geografía física, hay gente de geografía humana, de antropología, de historia, de derecho, que tenemos mucho. Claro, entonces son- saben de muchas cosas, pero básicamente saben de turismo, de derecho aplicado al turismo, de dirección estratégica aplicada al turismo. Yo, en los últimos 25 años, prácticamente he dejado ya la investigación de otros sectores en que no tengan una relación directa o indirecta con el turismo. Y me has hecho dos preguntas concretas, ¿no? ¿Qué pasa con las bases metodológicas? Hay que saber mucho metodología. Yo siempre digo lo mismo a mis doctorandos. Esto es una cuestión
que no se puede convertir en una especie de aprendizaje fetichista, que me interese más el método, la herramienta, que la utilidad que le vaya a dar yo a la herramienta. No es necesario saberse todo lo que hay en la caja de herramientas, ni manejar todas las herramientas que hay en la caja. Lo único que hay que saber es que si te hace falta una herramienta, saber cuál es y saber un poco cómo funciona, y luego ya la tendrás que aprender. Cuando la estés utilizando la vas a saber. Nosotros trabajamos con métodos cualitativos, con métodos mixtos y sobre todo con métodos cuantitativos. Y dentro de los cuantitativos, pues básicamente con estadística tradicional, SPSS, y luego con modelos de ecuaciones estructurales, PLS. Y en mi grupo, por ejemplo, del que estaba hablando, como trabajamos con unos datos totalmente diferentes, que son los datos relacionales, trabajamos con programas específicos de análisis de redes sociales, que eso prácticamente nadie lo va a saber. Si no te pones a trabajar con ese tipo de datos, nunca lo vas a utilizar, ni has tenido necesidad de utilizarlo. Y luego, si lo necesitas, pues te pones, lo aprendes rápido. Yo no estudié matemáticas en mi bachillerato, eh, y ahora, pues, me tuve que poner un poquito con matemáticas simples, ¿eh? Estamos hablando de una álgebra bastante simple y teoría de grafos. Y ya está, y aquí estoy, y he conseguido hacer la carrera y publico en las revistas internacionales y no pasa nada. Y luego respecto al acceso a las bases de datos, no sé si se está refiriendo o te está refiriendo a las bases de datos documentales y bibliográficas, que cualquier alumno de la Universidad de Sevilla, en general de cualquiera de las universidades que están en este programa de doctorado, tendría acceso a todas las bases de datos, a las más importantes, desde luego, a nivel internacional. Es decir, tendría acceso ilimitado a todas las revistas del mundo que tengan que ver con el ámbito de la investigación, en turismo, en cualquier cosa. La Universidad Española paga en conjunto, si se ponen de acuerdo todas las universidades españolas para pagar conjuntamente a estas grandes editoriales, le pagamos un montón de pasta. No vamos a entrar en ese tema porque se lo hacemos todos. Nosotros somos los que escribimos los artículos, los que revisamos los artículos, y luego tenemos que pagar por leer nuestros propios artículos, pero eso es otro tema, no es el momento de entrar en ello. Pero desde luego ese acceso a las bases de datos bibliográficas, en el momento que uno se matricula en un programa de doctorado, lo tiene automáticamente, esté en España o esté en Perú, porque todo eso está a nivel digamos, digitalizado. Pero nosotros tenemos también otras bases de datos. Por ejemplo, si el doctorando estuviera conmigo, con alguien de mi grupo, tendría acceso a todas las bases de datos que tengo yo, por ejemplo, que ha comprado mi grupo de investigación, sobre el tráfico aéreo. Tanto, eso incluye todo el tráfico aéreo que se ha producido desde el año, creo que desde el 95 hasta hoy día, todos los vuelos que se han programado, sabemos el avión que lo ha hecho, cuándo fue, cuándo, lo tenemos todo, ¿vale? Pues eso sería la materia prima de esas investigaciones que hicierais con nosotros. Obviamente con nosotros, no es algo que os podáis llevar, pero entonces ese acceso, es que aquí entendemos que, por esto que he dicho de la colaboración, todo es de todo, ¿eh? Entonces, lo mío es del que esté trabajando conmigo, y luego lo de él también va a ser mío, porque haremos cosas conjuntamente. No sé si he respondido, Cristóbal, Hipólito. Sí, profesor, muchas Héctor. gracias. Cristóbal, tu facultad, tu posgrado, en la experiencia con estudiantes de América Latina, tenemos grandes países como Brasil, como México, en términos cuantitativos. En el caso del Pacífico Sur, tenemos pues Colombia, Ecuador, Perú, Chile. En estos años, ¿no? Este cuarto siglo que tiene la facultad, ¿cómo evalúas tú la experiencia de los estudiantes y la relación que tiene tu facultad con América Latina, con el Pacífico Sur? ¿Cómo la evalúas y en base a esa experiencia, cómo la proyectas? Vamos a ver. Tenemos una cosa muy importante, que es un idioma común. Yo, que no me manejo bien con el inglés, para mí es una referencia fundamental. Y tenemos otras referencias culturales que son comunes. ¿Eso que permite? Que, por ejemplo, un montón de mis alumnos de mi facultad, que a pesar de que iba a estudiar un año en vuestros países, es mucho más caro para ellos
que irse a cualquier país europeo por cercanía y también porque la financiación es mayor en el caso de Europa, pues prefieren irse hacia toda la parte de la América que habla español o portugués. Lo mismo con vosotros. Yo la experiencia que tengo es muy variada porque vienen alumnos de todas las nacionalidades a trabajar, a estudiar con nosotros, y esto ha sido prácticamente desde el principio que estoy dando clases en turismo. Tenemos alumnos de prácticamente todos los países y en general la experiencia es muy buena. Las universidades con las que nosotros trabajamos son universidades también buenas y somos exigentes a la hora de... Sí, tenemos muchas propuestas de intercambio y de acuerdos, pero no los aceptamos todos. Yo sé que esto suena feo, pero creo que es bueno para nuestros alumnos y es bueno para los alumnos que vienen que los niveles sean similares, ¿no? Por ejemplo, con vosotros, me acuerdo con el decano de la Facultad de Administración, que hemos estado trabajando juntos estos años, que digo, bueno, es que vosotros sois iguales que nosotros, no sois más, no sois menos. Vuestros alumnos aquí continúan sus estudios de allí, al nivel de allí, y los nuestros es que van para allá de la misma manera. Eso no se garantiza totalmente con otros centros de estudio. Uh, ya sabéis, sobre todo en ciudades más pequeñas, donde esos centros de estudio son casi academias más que universidades. Por eso digo que no comparemos la San Marcos con, por no decir nombre, una universidad privada, a lo mejor de otra pequeña ciudad peruana que seguro que le ponéis nombre y seguro que encontráis ejemplos. A nivel de doctorado, la experiencia es todavía mejor. Yo todo lo que me he encontrado, y aquí hay, otra vez, yo soy muy sincero, ¿no? Aquí hay un decalaje entre cómo trabajamos nosotros y cómo trabajáis la mayoría de las universidades sudamericanas, y el decalaje tiene que ver con que nosotros empezamos un poco antes, unos 10 años antes, a insertarnos en el sistema, digamos, internacional. No en el sistema país, sino en las publicaciones internacionales, en competir a nivel internacional, en que nuestro trabajo sea constantemente evaluado, en que tengamos agencias de evaluación en nuestro país y que todo provenga de una lucha competitiva por los recursos y sobre todo de trabajar con los parámetros internacionales. Me consta que vuestros países, Perú, Ecuador, Colombia, Brasil, esa lógica se está imponiendo con cierto retraso con respecto a lo que ha pasado en España, pero en España ha supuesto una eclosión de todo y en vuestros países también. Entonces, quizás el salto más importante, pero que se cubre enseguida, es que muchas veces los estudiantes que sacan el doctorado aquí, cuando vienen o han venido con una lógica muy de la academia propia de su país y menos con una referencia académica internacional. Y nosotros, en parte, en ese aprendizaje del oficio de investigar, lo que le decimos desde el primer momento, lo que intentamos hacerle ver desde el primer momento y se adaptan rápidamente, es que nosotros no trabajamos a nivel de país, ni de España, ni de Perú, ni de México. Trabajamos a nivel internacional y que nuestras investigaciones son para el mundo y son del mundo y nuestra referencia, por más que muchas veces utilicemos un ejemplo de nuestro país, son referencias internacionales. Esto se va a acabar muy pronto porque en nada todos estaréis, todos los países que ahora lleváis cierto decalaje con respecto a lo que ha pasado en España, vaya a estar con esa mentalidad y pues eso no se notará. Pero luego el nivel que traen, la voluntad que ponen, a pesar de las distancias, a pesar de que cuando no estás integrado en un sitio, viviendo, cuesta más. Si que estás haciendo el doctorado desde tu casa te cuesta más. Al final han sido muy buenos alumnos, muy buenos profesionales que han vuelto, por lo menos los que han estado cerca mía, a sus lugares de origen con una maleta cargada de cosas. No sé si te he respondido esto. Sí, muchas gracias, Cristóbal. Cristóbal,
hoy en día tenemos pues los BRICS, evidencia, ¿no? Nuevas potencias, nuevos mercados, nuevas economías. Incluso vemos países de África en esta, ¿no? En estos BRICS que son Etiopía, Egipto, ¿no? Entonces, desde la formación en turismo, ¿cómo ves la relación, ¿no? Del posgrado de Sevilla, del doctorado de Sevilla, con esos nuevos mercados turísticos que se abren, ¿no? Ujú. ¿Qué relación Ujú. hay con Vamos a ver, China, con Medio Oriente? otra vez voy a ser malo, porque eh, ¿qué pasa? Nosotros tenemos limitado el número de estudiantes extranjeros que pueden entrar en nuestro programa. ¿Por qué? Porque de vez en cuando se producen avalanchas de alumnado que sobre todo no domina el español. Nuestros estudios son en español en los posgrados. En los grados son ahí en inglés también. También somos muy restrictivos, ¿eh? En los grados en inglés también estudian básicamente los que vienen a hacer la carrera completa, pero no los que vienen a echar un año. El que viene a echar un año queremos que aprenda español y que aproveche su aprendizaje fuera de su país para aprender español. Entonces, realmente tuvimos mala experiencia, sobre todo con los chinos, porque no sabían español y no se enteraban de español y era muy difícil que esos alumnos eh, terminaran sus estudios. Entonces lo limitamos a 5. Os diré que la mayoría son de nuestro ámbito, son hispanohablantes. Y eso a nosotros nos da una garantía de éxito importante. Somos mucho más lazos, por ejemplo, en el máster de dirección financiera, en cuanto al número de entrantes, ahí no tenemos límite. Y se matricula un montón de hispanohablantes con un nivel muy importante, con algún problemilla, porque ahí la contabilidad ya sabéis que sí que depende de las leyes de cada país. Y muchas veces algunos profesores no entienden que no tienen por qué saber la contabilidad española, eh, porque no son españoles ni han estudiado en España, ni tienen por qué saberla. Y respecto a la integración de otras zonas geográficas a nivel mundial en el ámbito del turismo, yo creo que esto será una entrada natural. Mm, Nosotros estamos donde estamos porque ha tocado así, estábamos situados en Europa y eso ha facilitado las cosas, pero España era un país también muy aislado hace 40, 50 años, bastante apartado de la lógica fuera de la Unión Europea, apartado de la lógica europea o de la lógica mundial. Y bueno, luego la cosa ha venido sola y el crecimiento ha venido solo. Y todos estos países emergentes, nosotros tenemos un buen ejemplo muy cercano, que es Marruecos, probablemente sean claves en el futuro. Y no hay que echarse las manos a la cabeza ni tirarse de los pelos. De hecho, habrá cambios que pondrán a esos nuevos países como mejores destinos, donde también va a haber buenas universidades, donde también va a haber buenos profesionales. Héctor comentaba al principio la importancia de los profesionales de turismo. Se me olvidó responderle a esa parte. Te diré, Héctor, que estamos trabajando en la conferencia de decanos de turismo en generar ya lo tenemos terminado, lo vamos a fomentar ahora, que lo hemos hecho de nuevo con la mesa del turismo, con los grandes empresarios, con los perfiles profesionales para definir bien cuáles son los perfiles profesionales, qué perfil profesional está a cada nivel. Y por otro lado tenemos toda una estrategia de fomentar el talento turístico de nuevo a nivel empresarial, a nivel de los medios de comunicación. Pero todas esas cosas no vayáis a pensar que vienen solas, todas hay que hacerlas. Y uno no lo puede hacer solo, por muy fuerte que sea. Estamos hablando de turismo, pero podríamos estar hablando de cualquier otra especialidad, ¿eh? Por muy potente que sea la San Marcos, por mucho que sea la primera de Perú, la San Marcos no puede hacer las cosas sola. La tiene que hacer con gente, la tiene que hacer a través de coaliciones, de cooperación, de buscar intereses comunes con otras universidades, con otras instituciones, con las grandes empresas del país. Las grandes empresas al final tienen una conciencia de qué es lo que hay que hacer, que muchas veces no, por lo menos a mí me ha dejado sorprendido. Sí, son gente que los directivos de esas empresas que tienen unas miras bastante altas y que apoyan a la universidad pública en nuestro caso,
¿no? Y que son unos muy buenos aliados. Y las administraciones públicas en general también cuentan con nosotros bastante. Yo creo que el futuro será de todo el que quiera cogerlo. El que se quede atrás o el que se quede esperando probablemente no pille nada. Mi especialidad, ya os he dicho, es dirección estratégica, entonces pienso a largo plazo y digamos con una visión más voluntarista y proactiva que reactiva. Pero bueno. Cristóbal, te comparto que la universidad año a año, semestre a semestre, tiene alumnos de intercambio en Málaga, en Granada, en Sevilla, y la experiencia académica y personal, Andalucía es definitiva, ¿no? Es una región muy rica, con gran historia y una historia parte de la historia propia porque Andalucía está en la formación de América Latina, ¿no? Y al mismo tiempo muy accesible, porque comparan pues los precios de Madrid, Barcelona con Andalucía. Hay una diferencia a pesar que Andalucía es una zona turística. Sí, Todo el pero no es lo mundo mismo. ve las noticias y ve que en algunas zonas de España la gente protesta porque los precios han aumentado en demasía porque están pensados para turistas, ¿no? Pero en el caso de nuestros alumnos que están en esas tres ciudades, subrayan, ¿no? Que es Todavía, bastante accesible. todavía. Entonces, en base a tu experiencia, ¿a qué responde esto? ¿Esta es la capacidad de la autoridad local que ha logrado controlar los precios? ¿Más bien el empresariado local? ¿Cuál es tu Si idea? estamos, si estamos hablando de precio de los productos normales de consumo y de los precios, por ejemplo, de los productos de ocio, se debe a que la capacidad de los trabajadores andaluces es menor. Es decir, igual que los precios son más bajos, los salarios también son más bajos y no se pueden poner los precios más altos porque entonces no habría consumo. Los que seáis economistas de aquí, seguro que conocéis mejor el fenómeno que yo, y lo podréis explicar mejor que yo. Eh, pero en España el problema fundamental ahora, y en algunas de las ciudades que tú has mencionado, donde están nuestras facultades, es el problema de la vivienda, de los alquileres o del acceso a cualquier tipo de boquete para refugiarse. Y ahí sí que el turismo está jugando un papel muy negativo. El- los altos precios de Barcelona, de Madrid, no tanto en Sevilla, porque en Sevilla está muy concentrado en un barrio, ¿no? Pero sí en Málaga tiene que ver con que se ha quitado mucho del mercado de alquiler, en particular del alquiler que se hacía para los estudiantes y se ha reconvertido en pisos de uso turístico, viviendas de uso turístico. Así que aquí el turismo ha jugado en términos negativos. En cualquier caso, es un buen sitio. Estáis hablando de esa relación histórica que tenemos. Dejadme que apunte una cosa más porque para mí es muy bonita. El, el primer alcalde de Lima es de mi pueblo. Mi pueblo es un pueblo muy chiquito de 7.000 habitantes. Se llama Olvera, está en la provincia de Cádiz. Y el primer alcalde de Lima, Nicolás de Rivera, que creo que llamáis el Viejo, es de mi pueblo. Así que todavía estoy más unido a vosotros de lo que es normal. Os estaba diciendo bueno, que esto es un buen sitio para estudiar, en particular para estudiar turismo. Pero la Universidad de Sevilla y la Universidad de Málaga y la Universidad de Granada, por decir las tres más importantes de Andalucía, están también muy bien posicionadas en los rankings internacionales de prácticamente todo. En particular algunas ingenierías, eh, matemáticas, eh, economía y empresas también están bastante bien. En fin, que aquí vais a encontrar a vuestros alumnos están encontrando un nivel interesante. No os quepa duda que es un buen destino para venir. Para los profesores que queráis colaborar con nosotros, os vamos a recibir también con ese, digamos, espíritu de puerta abierta y de vivir la calle que tenemos aquí en Andalucía y que en parte compartimos con vosotros, pero no cambia eso en parte, no sé, si por culpa nuestra o de otros ancestros,
un poco de esa manera, ¿vale? Nos gusta estar en la calle, tomarnos una cerveza helada y charlar y compartir, y todo eso trabajando y haciendo las cosas bien. Tampoco una cosa quita la otra. Cristóbal, aquí pues Lima Metropolitana tiene una gerencia de patrimonio y restauración, ProLima. Este mes pasado se hicieron excavaciones y se enriqueció, ¿no? Con encontrar monedas de la época virreinal y restos del puente, ¿no? Que cruza el río Rímac. En 10 años la ciudad celebrará 5 siglos, Lima, ¿no? Aunque tiene una milenaria presencia indígena, que tiene un gran manejo del agua, algo en común entre Andalucía y la costa peruana, el cuidado del agua, el aprecio por el agua, que es escasa, ¿no? Tenemos muchos puntos en común entre Andalucía, Perú y la costa española que podemos pensar para fortalecer a las dos poblaciones, ¿no? Yo pienso que estudiantes de Sevilla pueden tener una magnífica experiencia en San Marcos. San Marcos, si bien su sede central está en Lima, Perú, la capital, también desde el año pasado San Marcos tiene centros de formación fuera de la capital. Tenemos en la selva central, Villarrica, tenemos Ajá. en una zona minera, Ollón, tenemos en la costa central, Huarmey, Chancay y Chilca. Chilca está inmediata al polo energético que abastece de electricidad Lima. Eh, Ujú. Está a 2 horas y media de la universidad. Al norte tenemos Chancay y Huarmey. Huarmey algunas horas del norte de Lima y Chancay bastante cerca, 3 horas, menos de 3 horas. Chancay el Ujú. año pasado vio la inauguración de un megapuerto con inversión china. Y es decir, para un joven de ingenierías y por supuesto de turismo, administración y finanzas, la experiencia en San Marcos entiendo puede ser muy importante porque va a haber una economía que a pesar del contexto que ya conocemos, ¿no? Del contexto que es evidente, ¿no? Pero tiene grandes fortalezas y una muy buena proyección, ¿no? Y como tú lo has Mm. subrayado, falta descubrir si Perú recibe menos, una fracción del turismo español, cuando podría recibir muy bien todo el turismo español aquí por la magnitud, ¿no? Del paisaje, además del patrimonio, ¿no? Es construir, en realidad, construir el turismo. Entiendo que en el siglo XXI se construirá, ¿no? Una oferta turística peruana eh, a nivel mundial, ¿no? Pero hay grandes desafíos que enfrenta el país y cada región, porque no sé, Mm. en tu experiencia, la actividad local es muy importante, ¿no? O sea, si bien hay un estado Mm. central, correcto, pero corresponde pues a las unidades regionales, ¿no? Ponerle Mm. bastante, junto con la academia, esta proyección. Es que eso es muy importante, ¿eh? El dimensionar a distintas escalas el turismo, pero también la academia, como estás diciendo, lo que se estudia y cómo va a ser el desarrollo. No es lo mismo la selva, no es lo mismo incluso ciudades como Iquito, que es una comunidad más alejada a nivel de comunicaciones, pero que puede tener mucho más riqueza natural. Eh, no es lo mismo para vosotros la sierra que la costa. No es lo mismo esos lugares que son referencia y que tienen, digamos, absorben la actividad turística de Perú. Yo creo que el desarrollo del turismo en España no llega hasta que no se, como decía antes, no se expande territorialmente el turismo. Eh, Hay que aprovechar los flujos de turistas que llegan a Perú para enseñarles todo lo que tiene Perú, que es mucho más que, bueno, clima, obviamente, o que la zona de Cusco y alrededores, y bueno, la parte de, a lo mejor del sur que es más visitada. Te vas a
eh, a cualquier destino prácticamente de la sierra peruana y ya estás viendo un mundo totalmente diferente, un mundo súper rico en todos los niveles, menos en el que debe ser realmente rico, pero bueno. Y claro, todo eso constituye la base. Pero también, otra vez voy a ser un poco duro, el, el- el- el contexto político-social es muy importante para el turismo. Lo aprendimos con la pandemia. Todo lo que tiene que ver con la seguridad en términos médicos y sanitarios, por un lado. Todo lo que tiene que ver con la seguridad ciudadana, por otro. Y todo lo que tiene que ver con cierta tranquilidad en que no vas a tener ningún riesgo, eh, digamos, la barrera de entrada principal para un turismo masivo. Yo recuerdo que mi primera experiencia en Perú, que estaba en una estancia, pues básicamente estaba con otros peruanos. Para todo el grupo con el que yo salía, eh, a pesar de que ya tenía una buena edad, el que estábamos allí algunos españoles fue el motivo de que por primera vez hicieran turismo por su país y conocieran su país. Estamos hablando de la época de Fujimori y de Sendero. Eh, Eso obviamente ha cambiado, pero lo estoy llevando al extremo. Entonces no había ni turismo peruano. Pero bueno, buena parte de la imagen exterior que se proyecte en esos ámbitos será la barrera de entrada. Y la siguiente cuestión es ampliar lo máximo posible la estancia y el conocimiento que se tenga de los distintos sitios. Porque ahí hay una parte que hemos trabajado con el turismo comunitario, que es el de arraigar a las personas al territorio, que es muy importante también. Yo no sé hasta dónde se vive, hasta dónde es importante. Ya lo conocí hace un tiempo cuando estuve por allí, todo el proceso del ámbito rural al ámbito urbano que genera monstruos como todas estas estos alrededores de Lima, que para mí es una ciudad inabarcable conceptualmente también, para con la mía, con Sevilla. Eh, Realmente tenemos que proporcionarle riqueza y capacidad de tener una buena vida y un buen estilo de vida a la gente del ámbito rural. Y el turismo es una oportunidad para eso. Como he dicho antes, con el límite de que no cambiemos la manera de ser, de sentir, de vivir, de disfrutar de la gente del lugar. Todo es posible, pero hay que ponerse a ello. Esto es cuestión de remangarse. Eh, Cristóbal, al igual que ustedes, nosotros vamos a entrar a un proceso electoral para autoridades a nivel de las facultades. Eh, Aquí los votos son de alumnos y docentes. En el caso Aquí de igual, España, igual. sí. Los alumnos pesan mucho. Entonces, bien, es la renovación de autoridades, base pues de la institucionalidad en la universidad. Estamos muy atentos a fortalecer las relaciones con Sevilla, que pues no son nuevas, ¿no? Ya tienen siglos, ¿no? Digamos, 5 siglos de relaciones, pero al mismo tiempo enriquecerlas con la dinámica del siglo XXI, un siglo global, a pesar de lo que se habla del comercio. A pesar de eso, las relaciones son muy fuertes entre los continentes y países, y sobre todo pensar en esta nueva población, ¿no? Una población de mayor edad, a diferencia del siglo XXI, ¿no? La edad promedio en España entiendo que debe haber ascendido, ¿no? En el siglo XXI. Sí, sí, sí. Y gracias a la migración estamos manteniendo nuestra capacidad productiva, porque realmente aquí tenemos un problema de pirámide de población, pero porque se producen muy pocos nacimientos, entonces no tenemos gente joven que trabaje. Y bueno, esto tú lo apuntabas al principio, pues una oportunidad para ah, mm, acoger a personas de otros países, es una oportunidad
para un tipo de turismo diferente, que tiene que ver ahora con la accesibilidad. Todos, como dijiste creo también tú antes, los que vamos para los 60 ya no somos como cuando mi padre cumplía 60, ahora tenemos ganas de movernos, de vivir, pero nos hace falta también unas condiciones para hacer turismo distintas. Y así que nos tendremos que adaptar también a esto. Y respecto a las elecciones, que sepas que también aquí tenemos elecciones a nivel rectoral en los próximos meses, así que estamos igual, vamos a liarla y los alumnos serán de hecho. Sí que quiero aprovechar que me habéis invitado para ofreceros mi papel de mediador en todo el desarrollo de relaciones institucionales al nivel que sea necesario, ¿vale? Con Por el equipo supuesto. actual y con los equipos futuros. Eh, tengo a gente obviamente conocida por mi cargo en todos los niveles y creo que podemos aprovechar esa oportunidad. Encima de mi mesa se ha quedado un acuerdo más específico entre la Facultad de Turismo y la Facultad de Administración con Augusto el decano, que lamento porque es culpa mía, porque con tanto lío de tantas cosas no se concretó digamos, en una colaboración más específica para temas más específicos, que avanzamos hasta la posibilidad de hacer un doble grado en turismo, pero que hay que ir pendiente para el futuro. A lo mejor no soy yo el que lo hace, pero pueden ser otros. Sí, sí, toman tiempo los acuerdos. Cristóbal, ¿cuál es tu parecer de esta experiencia que hacen las localidades interiores de Italia o también de España de promover, ¿no?, la adquisición de bienes, de casas ruinosas a, ¿no?, foráneos, ¿no? ¿Cómo es esta experiencia quizás en España, quizás en Andalucía? Acaba de terminar porque eso era una manera de atraer inversiones extranjeras y también se ha relacionado con un incremento del precio de la vivienda. Yo creo que no ha sido así por el número de viviendas que se han acogido a estas visas específicas. Se compraba una vivienda de cierto precio. Se ha concentrado además en la zona costera, que es turística, pero sobre todo es residencial. Entonces no afecta mucho. Otros fenómenos parecidos, por ejemplo, en mi pueblo, esto que he dicho, este pueblo chiquitito, pero es muy bonito, de donde nació Nicolás de Rivera, tuvimos un fenómeno también de compra de las viviendas que no utilizaba la gente del pueblo por parte del turismo inglés, que venía a quedarse y a jubilarse y se quedaba allí también aprovechando que la sanidad española es buena y es gratuita. Cuando han cambiado las tornas, se han ido todos y nos han dejado un barrio muy bonito, totalmente renovado, pero cambiado, y ya no es el barrio que tenía la idiosincrasia de un barrio, bueno, la villa árabe, que era donde vivían, donde habitaban los árabes en el pueblo, con casas blancas, eh, muy desiguales, en fin. ¿Qué tenemos ahora? Pues tenemos un sitio bonito para los ingleses, pero feo para todos los demás. Entonces, aunque es una manera de captar inversiones, de atraer esa mezcla del turista y residente, al final se van, al final creo que no se adaptan a la cultura del país, como he venido insistiendo en todo el mensaje que he dado. Yo creo que si nos quitamos al ciudadano, estamos perdiendo nuestra riqueza y en particular la riqueza que en el futuro nos va a servir para que vengan más turistas. Entonces eso es matar a la gallina de los huevos de oro, para mí, creo que no, a no ser que sea gente joven, que esté muy implicada, que luego se integre en las comunidades y que vivan como uno más, como alguien de ese pueblo, alguien de esa comunidad. Si viene con ese espíritu y se hace con ese espíritu, bien. Si viene con ese espíritu de colonizadores o de los nuevos ricos, que me compro allí una cosa porque es mucho más barato que en mi país, porque mi jubilación me lo da, me lo permite. La experiencia que he conocido de manera más directa, tanto en el ámbito macro nacional como en el ámbito micro de mi pueblo, ha sido regular, la verdad.
Bien, Cristóbal, gracias por compartir tu experiencia. Amigos y amigas, ¿tienen una consulta, tienen un comentario? ¿Puedo despedirme? Correcto. Gracias, Cristóbal, por tu Bueno, disponibilidad, por participar en el seminario no, y estamos me atentos a gustaría una despedirme de todo, próxima. que, Sí, no, amigos y pero amigas, quiero yo podría. despedirme de vosotros, Sí, 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 porque sí. habéis sido unos 40 compañeros que desde el otro lado y desde la distancia, desde el tiempo, habéis estado aguantando un poco mi historia, mi vida, mis opiniones y bueno, espero que no hayan sido por lo menos muy desagradables, muy aburridas y que os haya servido por lo menos para incrementar la reflexión. Las preguntas de Héctor han sido especialmente pertinentes y yo creo que hemos tocado unos pocos de temas que están para nosotros en nuestra cabeza y en nuestra actualidad. Muchas gracias otra vez de nuevo a Héctor y a la San Marcos. Perdona, Héctor. Cristóbal, un momento para tomar una captura de la sesión. Daniel, Ever, por favor, ¿pueden tomar una captura de la sesión? Amigos y amigas, ¿pueden prender su cámara, por favor? Amigos y amigas, ¿pueden prender su cámara, por favor? Daniel o Ever, ¿pueden tomar una captura de la sesión? Y nos indican. Cristóbal, ¿en qué mes recomiendas visitar Sevilla? Ahora, ahora en la primavera es estupenda. Me gustaría invitaros a todos, a cambio de que luego me invitéis vosotros allí. Yo de todas maneras a mis hijos intentaré que hagan su estancia internacional, que ya están estudiando sus carreras, que Un buen algunos... restaurante para paella. Ay, para paella. Es que en Sevilla no es el sitio el mejor sitio para las paellas. Para la paella te invito yo a mi casa, Alberto, que la hago bien, que la hago bien. Gracias. Pero aquí vais a tener, por el barrio donde yo vivo, en casi cualquier bar, te lo aconsejo mejor para comerte lo que nosotros llamamos unas tapitas, que son piezas pequeñas de comida, mejor que un restaurante. Vaya a disfrutarlo más, vaya a vivir el ambiente, lo que estaba diciendo, el estilo de vida, que es muy importante. Para mí es más importante tomarme un anticucho en un restaurante donde me lo puedo comer en el coche que irme al mejor chifa que tengáis allí. Entonces, aquí tenemos toda esa cultura popular que yo, si venís por aquí, os recomiendo en toda Andalucía, mucho menos en Madrid y en Barcelona, pero aquí os vais a encontrar esa vida de calle que os va a resultar familiar por un lado y encantadora por otro. Y si podéis, otoño y primavera. En el invierno está feo y en verano es inaguantable. Es inaguantable la calor que hace aquí. ¿Qué temperatura tienen en verano en Sevilla? 42, entre 40 y 45, 45 no llegamos, entre 40 y 44, pero es que es constante, son todos los días, todos los días, todos los días. Y eso cansa, cansa. De hecho, los sevillanos, los que vivimos aquí, no estamos aquí en verano. Si todos tenemos casas en la playa, en la costa, todos los que podemos permitírnoslo, una gran mayoría, porque esto es una tradición. O si no te vas al campo, te vas con los familiares del pueblo, pero aquí no vais a encontrar mucha gente. Si venís en verano, si venís en agosto no hay nadie, está todo cerrado. Ok, gracias Cristóbal por tu orientación. Amigos, amigas, entonces esperemos que puedan estar en Sevilla, que Cristóbal estará muy atentos a su visita. Unos garbancitos con espinaca. Un Uy, rabito uy, de uy, toro. uy. Un rabito de toro. Ahí es donde Hipólito sabe de esto, ¿eh? Sí. ¿Lo tiene estudiado Yo o lo ha estudié allá. sacado No, ya? no, estudié allí, del 2000. Pues entonces sabe perfectamente de lo que está hablando. Camino a los Ha dado en el descubrimientos. clavo. Camino al descubrimiento. Gracias, O sea profesor Cristóbal. Un abrazo desde ingeniero, Perú y bienvenido. a vosotros. Venga, hasta Un ahora, Héctor. saludo.
Amigos, amigas, Muchas gracias. mañana nos acompaña la decana de Administración de la Universidad de Sao Paulo. Estamos mañana a las 9 de la mañana, están cordialmente invitados y muchas gracias por su presencia. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Gracias, profesor Héctor, por su invitación. Gracias. Muchas gracias, Héctor. Que tengan buen día Gracias. todos. Hasta luego. Igualmente.